Y vamos a dar la bienvenida a un economista joven que está coordinando la cátedra de economía en INTEC, que ya eso es mucho decir. Que no es cualquier Para cosa. mí INTEC es como el MIT dominicano. Así es. A una escala. Bueno, sí. Sí, claro. Es lo que más se parece al MIT, ¿sí o no? Sí, así es. La única universidad que tiene una carrera de ciencia de datos en este país es INTEC. Yo no sé si la Pucamaima ya la tiene, pero la primera que la hizo fue INTEC. Nuestro respeto para ellos. Entonces tenemos a Richard Medina aquí, que nos va a hablar, después de pedirle su opinión sobre la tragedia que nos enlutece, nos va a hablar del impacto de los aranceles que está tratando de imponer Donald Trump a todo el mundo económico, a toda la economía global. Buenas tardes, ¿cómo estás, Richard? Muy buenas tardes, José, y a todos los miembros de este distinguido elenco y a todos los que nos escuchan. Para mí es un placer estar acá. Como siempre digo en las entrevistas que he tenido esta semana, lamentando mucho la tragedia ocurrida entre lunes y martes. Un abrazo solidario a todos los amigos y familiares que tuvieron víctimas ahí, tuvieron a alguien que fue herido, que falleció. Son situaciones muy penosas. Siempre vamos a conocer casos de personas que se salvaron de milagro y que estamos muy agradecidos de Dios. Y también pedir siempre por los que quedaron de aquellas personas que fallecieron, en especial los niños. Muchos niños que ahora mismo están en una situación triste. Muy difícil. Sin sus padres, fallecieron ambos padres. Y bueno, seguir pidiendo por fortaleza y misericordia a Dios. Tú sabes que, Richard, no sé si es por el rol que uno ocupa, pero hay en ese listado fatal, hay 15 personas que yo conocía y que tenía una mayor o menor cercanía con ellos. Hay personas de mis afectos personales e íntimos y hay personas que trataba, pero yo en el listado he registrado al menos 15 personas con las que yo en mayor o menor medida estaba vinculado. ¿Eso es por el rol de uno en los medios de comunicación o aquí, que somos 6 personas, todos tenemos vínculos con gente que estaba ahí? Sí, ¿Tú tienes vínculos, Richard? Sí, con gente que claro. estaba De ahí? hecho, 2 personas de mi edificio fallecieron. Wow. Separadas, o sea, no personas que se conocían quizás entre sí. Hijos de dirigentes políticos del partido donde yo milito también. Ha sido demasiadas personas de diferentes niveles sociales, económicos, profesionales estaban ahí y fueron víctimas de este lamentable hecho. Invito para la sociología de la composición social del hecho, leer el artículo que el sociólogo Juan Miguel Pérez acaba de publicar en el periódico El País de España. Sobre esta tragedia. Sobre la sociología de las víctimas. A sociología de las víctimas. Juan Miguel Pérez. Sí, Juan Miguel Pérez. Bueno, sería interesante después compartir eso, Compártelo, llamarlo sí, para que nos favor. hable de eso. Bueno, hay una situación, señores. Yo vi el gobierno de Trump 2016-2020. Yo era legislador en ese mismo periodo y el Trump que estamos viendo en el segundo periodo, el del 2016-2020, era un niño de teta. Era un amago frente al Trump que estamos viendo en el 2024-2028. Y una de las expresiones de este Trump del segundo mandato es la guerra arancelaria. Desde el punto de vista de un economista formado en Estados Unidos como tú, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas de la figura del arancel? ¿Tú crees que esto es una presión de Trump para negociar unas nuevas relaciones económicas con la comunidad internacional? ¿O tú crees que él va a llegar hasta el final con esta agresión? Bueno, empezando de atrás hacia adelante, pienso que es una estrategia de Trump negociar, aunque él es, del punto de vista teórico, por lo que veo, convencido de que el arancel sí puede ayudar a eliminar los desequilibrios comerciales. Cuando decimos desequilibrios comerciales nos referimos a que Estados Unidos vende menos bienes de lo que le compra a muchos países. Entonces, esos países, por lo tanto, tienen un superávit con Estados Unidos y Estados Unidos es un déficit. Entonces, yo creo que Donald Trump, desde el punto de vista teórico, sí está convencido de ello. Es una concepción que no es nueva, o sea, es una concepción que estuvo en boga en Estados Unidos previo a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo el New Deal o el nuevo orden que Franklin Roosevelt implementó previo y durante la Segunda Guerra Mundial, pues le dio al establishment, a la élite americana,
la noción de que el liberalismo comercial, es decir, la eliminación de los aranceles y barreras no arancelarias al comercio, era una muy buena forma de generar prosperidad en los pueblos y por lo tanto evitar una tercera guerra mundial. Entonces yo creo que esas son ideas que estaban ahí en Estados Unidos, se manejaron más o menos ocultas durante algunos 60, 70 años y están resurgiendo ahora. Sobre si es pertinente, yo creo que el mundo es diferente hoy a como era previo a la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que la economía americana está muy integrada a nivel de provisión de insumos y de bienes intermedios para fabricación de bienes finales con muchas otras economías. Entonces, si se le ponen aranceles a esas otras economías, en especial a bienes que provengan de México y de países del sudeste asiático, Japón, Taiwán, Vietnam, Singapur, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, pues lo que tenemos es que uno, el consumidor americano, que es el mercado más grande de consumo a nivel mundial, estaría pagando bienes más caros, lo que genera inflación, y dos, más que nada... Perdón, ahí cuando tú dices que estaría pagando bienes más caros, ¿esos bienes son tan inelásticos que lo va a pagar obligatoriamente o el consumidor norteamericano pudiera decidirse por una opción local o una opción de otro mercado que no sea el chino en el caso? Porque el promedio de arancel es 20%, de 10 al 20%, el que Trump está imponiendo, ¿no? Trump lo bajó al 10% a todo el mundo, excepto a China, que ellos van, o sea, no sé ahora cómo está, pero era 142% y el otro 150%. Sí, China anunció ayer 125% y dijo que no importa lo que Trump haga, ya no lo van a subir más porque ellos dicen que desde el punto de vista económico ya no tiene relevancia. Sí, ya están a nivel. Pero que no se van a dejar intimidar. Sí. Son irrelevantes. Ahora, en esa guerra China tiene más que perder porque China le vende mucho más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a China. Ahí el consumidor americano lo que va a enfrentar es, si hay un 10% mínimo de arancel de todo el mundo, bienes que se compran en el extranjero lo van a comprar más caro allá. Como quiera. No importa el proveedor, van a tener que pagar. Ahora bien, pueden haber bienes que los proveedores en el extranjero decidan bajarle el precio para no perder tanto mercado. Entonces hay una parte del costo del arancel lo pagarían los consumidores americanos, pero la otra parte los productores que le venden a Estados Unidos. En el caso de China, el de mantenerse dimes y diretes con aranceles en el tiempo, obviamente, si duran 1 o 2 años, va a generar que empresas de Estados Unidos y de Europa que están allá se muevan a otros países de Asia para producir. Y dos, que bienes que actualmente tiene China y que van a vender al mercado americano, que no van a poder vender por los aranceles, pues van a venir a otros mercados a venderse más barato. Entonces vamos a probablemente tener una inundación de bienes muy baratos chinos que de otra manera hubiesen ido a Estados Unidos. Y además bienes estratificados porque el mercado es de alto consumo, lo que significa que los que estamos en este lado del mundo, en América Latina o en cualquier otra región del mundo, pudiéramos aprovecharnos de bienes que no van a entrar a Estados Unidos porque los precios son prohibitivos y que podrían llegarnos a nosotros. Es correcto. Eso es quizá en el corto plazo. Ya si se mantienen estos aranceles tan elevados en el largo plazo, pues las empresas... La economía se ajusta. Tienen que irse moviendo de China a otros países. Richard, una pregunta. Sí. El lenguaje de los economistas, muchos no lo dominamos. Ahora bien, McLuhan dijo hace 50 años que el mundo iba a ser una aldea, y es una aldea. El mundo económico está globalizado. Una aldea global. Una aldea global. Está globalizado lo que es el mundo económico. Ahora bien, el ciudadano de a pie dominicano como yo, que no conocemos... de a pie quita. De a pie quítalo, pero hace rato. ¿Cuándo a pie? No. Retira eso. ¿Qué va a afectar las medidas arancelarias del presidente Trump a República Dominicana, al bolsillo de esa gente que no tiene esos grandes recursos que compran el día a día? ¿En qué va a afectar? La gente quiere saber eso. Excelente pregunta. De mantenerse los aranceles que nos pusieron a nosotros como República Dominicana, el 10%, de mantenerse en el tiempo, uno puede esperar lo siguiente. Uno, menor crecimiento económico en República Dominicana. Si hay menor crecimiento, hay menor generación de empleos, menor aumento de salarios para los que tienen empleos y también menor reducción de pobreza. Dos, menor recaudación de impuestos, por lo tanto, menor capacidad del gobierno para satisfacer necesidades sociales, hacer infraestructura. Y yo diría que tres, podríamos esperar tasas de interés elevadas por más tiempo. Y quiero desarrollar brevemente eso. Si los consumidores enfrentan precios más altos en Estados Unidos, eso es inflación.
Entonces, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha sido muy enfática en decir que ellos tienen la misión de combatir la inflación. Si la inflación está por encima este año de lo que ellos tenían de meta, pues van a mantener tasas de interés altas allá por más tiempo. Y si hay tasas de interés altas en Estados Unidos, los bancos centrales de países de la región, como República Dominicana, van a mantener también tasas de interés altas durante más tiempo. Y eso genera menor crecimiento económico. Segundo, nosotros le vendemos más de 6.600 millones de dólares a Estados Unidos. Esas ventas por exportaciones, como sube el precio allá por los aranceles, pues vamos a tener el problema de que van a ser menos demandadas. Si sube el precio, baja la demanda. Entonces, al haber menos demanda de nuestras exportaciones, pues los productores para exportación van a tener menor producción y menor aumento del empleo, incluso reducción de empleo. Richard, a nosotros nos han colocado... Perdón, Jonathan, es que Félix me está pidiendo hace rato la palabra. Richard, ¿qué pronostican entonces los economistas? Porque la última vez que un presidente intentó hacer lo que está haciendo Donald Trump hoy fue Hoover, ¿verdad? De los 20, con la ley Smoot-Harvey. Pero eso provocó el crack del 29. Aunque fue la década completa, pero en el 29 fue que rompió. ¿Podría provocar estas medidas de Trump, que por cierto también era un presidente republicano, algo similar al crack del 29? Mira, yo creo que no, porque las condiciones que llevaron a la Gran Depresión, aunque sí fue ahondada por los aranceles de la ley Smoot-Hawley, como tú bien mencionas, en el 28, esa era otra economía, o sea, una economía que iba en baja en Estados Unidos, pero aquí es una economía muy resiliente que iba en alto, o sea que los contextos históricos son, yo creo que diría que son diferentes. En el caso de los aranceles, yo no veo los aranceles manteniéndose mucho tiempo, por la razón de que ya la tasa arancelaria de los países del mundo con Estados Unidos son relativamente bajas, entre 5 y 15%. Entonces, si Donald Trump justamente quisiera negociar eso, bueno, las tasas de aranceles de esos países van a bajar para los bienes americanos y él va también a responder bajando los aranceles a esos países. Un caso particular y distinto sería el de China, que ahí hay una lucha ideológica, tecnológica, comercial, sí, económica, por la hegemonía en la producción de bienes en el mundo. Entonces, ya lo que pasa con China no es simplemente un tema teórico de si los aranceles funcionan o no. Yo creo que más una manera que tiene está buscando dañar un grupo, claro, de evitar que China siga aumentando su poderío económico y pueda desafiar la hegemonía económica que hasta ahora ha mantenido Estados Unidos. Sí, hay una situación de que en América Latina no a todo el mundo le colocaron los mismos aranceles. Y además, República Dominicana tiene una ventaja competitiva de la distancia con Estados Unidos. En esta, si se mantienen en la colocación de aranceles con República Dominicana con una escala base y otros países que quizás exportan los mismos productos que República Dominicana, ¿habría alguna oportunidad, alguna ventaja para el país en cuanto a la tasa que le colocaron y en cuanto a la distancia con el mercado con el que va a competir? Mira, en un momento, o sea, el primer momento, se anunció 10% de aranceles para todos los países de América Latina, excepto para Nicaragua le pusieron 18%. Uh-huh. Y México, obviamente, que tiene Venezuela. 0. Tiene 0. Sí, pero Venezuela, como está en una crisis permanente, yo no lo veo, lo pongo separado. Pero México le pusieron 0 para los bienes que se producen en México y que cumplen con el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y el NAFTA. NAFTA, lo que hoy se llama USMCA. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos ahí la desventaja de mantenerse como está, que todo el mundo tiene 10%, incluyendo ya Nicaragua, de que México tiene 0. Entonces, México, que está al lado de Estados Unidos, se va a beneficiar que totalmente. tiene una capacidad industrial mucho más fuerte que todos los países de América Latina. Una conexión territorial. Tiene el NAFTA. Entonces, todo eso... Y produce todo México. Produce muchos bienes que fácilmente tú puedes migrar a producir bienes que nosotros producimos. Pues México es el gran beneficiario si se mantienen los aranceles. Creo que no se van a mantener por un año. Creo que va a haber una negociación y se va a volver al estado previo. Ahora bien, si se hubiese mantenido, por ejemplo, el 18% a Nicaragua, ahí nos beneficiamos nosotros porque Nicaragua es el principal competidor de la exportación de tabaco a Estados Unidos. Que está por encima de nosotros. No, nosotros vendemos el 55% del tabaco que Estados Unidos demanda y Nicaragua vendía el 25%.
Entonces ahí, Wow. ahí nos Nosotros somos beneficiamos. líderes en exportación de tabaco de América Latina. Del tabaco que compra Estados Unidos al mundo, nosotros somos exportación. el mayor productor. Nosotros somos los mayores exportadores de tabaco a Estados Unidos del mundo. De ojo del cigarro No elaborado joda. ya. Cualquiera sabía de, eso. cualquiera de los dos. Cualquier Cualquiera de modalidad. los dos. Ahí O sea, está, se ahí. suma. Oye, Ahora, esa vaina. nosotros tenemos Un personas. saludo a don Emilio A don Reyes. Emilio Ah, Reyes, con papá, ron, el más grande príncipe. importador. Nosotros, de nosotros, nosotros también Adán y Eva. Sí, señor. tenemos por ejemplo, por Zona Franca, aparatos eléctricos, aparatos de precisión y también, ¿cómo se llama esto? Dispositivos médicos. Ahí tenemos algunos, creo que son 2.500 millones de dólares. Otros países que podrían competir ahí sería México, que produce bienes parecidos a eso y puede hacer la migración con relativa facilidad. Y empresas de países más desarrollados que en esos países tienen un arancel mucho más alto y aquí lo tendrían de 10%. Lo que, con el pasa nearshoring. lo que pasa es que en otros países hay dos cosas. Ya está todo el mundo en una base de 10, al menos pausados Sí, todo el hasta, mundo 90 hasta días. 90 días. Hasta 90 días. Ahora, si eso no fuese el caso y que se mantuvieran los aranceles que se anunciaron originalmente, pues habrían dos preguntas. Uno, si tú tienes una fábrica en Corea del Sur, en Taiwán, ellos producen bienes que por la complejidad que tienen, es difícil que vengan para Centroamérica o República Dominicana. Quizás puedan ir a Costa Rica, porque nosotros no producimos bienes parecidos a eso. Entonces, es probable que se vayan más que nada a México. Porque en el que caso de tienen los asiáticos hay varios que producen también Aquí tiene O sea, capacidad textiles de- que quiere compiten con nosotros. A Mano eso de obra iba, a eso tecnificada. iba. Temas como tablets, laptops, Ahí mismo. celulares. Esa producción es más probable que se mueva a México y en menor medida a Costa Ay, mi Rica. Ahora, padre, estamos feos. con Vietnam sí, porque Vietnam y también la China producen más que nada, o le venden a Estados Unidos más que nada, son textiles Que nos y favorecemos zapatos, nosotros ahí entonces. que nosotros sí podemos competir, o sea que podríamos ser beneficiados en esas áreas. México vende muchos textiles de Estados Unidos, pero no es ropa. Lo que México vende son muebles, lámparas, alfombras. Ahora bien, eso sí le permite a ellos tener cierta holgura para instalar capacidad y producir esos bienes, aunque no lo hagan tan rápido. O sea, tú dices sustituir, por ejemplo, la provisión de China. Sí. ¿Qué? Ahora, no... Que dicho sea de paso, a Estados Unidos estratégicamente le conviene que México eleve la Sí, calidad claro, de su le economía baja la y, presión los migratoria. indicadores de desarrollo, Claro. Sí. porque baja la presión, La presión Si migratoria. México le aprieta en Honduras Ahora- también la migración. Ese sería otro escenario. Ahora, ¿qué pasa? Que si se mantiene esta guerra comercial con China, es muy probable que esas empresas que fabrican en China, pues no migren necesariamente a América, sino que se queden o en la India o en Vietnam, tomando en cuenta que el presidente de Vietnam ha ido negociando, o dicho que va a negociar un acuerdo cero aranceles con Estados El primer Unidos. ministro, Una- Mordi, El algo así. primer ministro, el secretario general del Partido Comunista Vietnamita. Richard, te voy a hacer una pregunta primero para luego formularte la precisa. ¿De qué ¿Lo va a escuela? condicionar? Sí, ¿de qué escuela de pensamiento económico tú eres? Porque está dentro de la clásica, la neoclásica, la de Chicago, Eso la no existe ya, austríaca, hermano. keynesiana. Sí, claro que existe, claro. Espérate, Claro. sí existe. Eso se resume en dos. ¿Tú Espérate. eres conservador o No, progresista pero espérate. en materia No me lo económica? condiciones tú más. Entonces, ¿de qué corriente de pensamiento económico tú eres? Para entonces preguntarte, Primero que te responda eso. no, porque va Primero. junto ahí. Ok. Para entonces preguntarte, ¿dónde se enmarcan las acciones que está tomando Donald Trump? Si se pueden enmarcar. Si hay un espacio para medir en qué corriente de pensamiento cae eso. Mira, yo me llamaría, si me debo llamar de alguna forma, en general liberalista clásico. Ahora bien, cada una de las escuelas económicas tiene en su momento una caja de herramientas que sirven para resolver crisis. ¿Y quién lidera dentro de los economistas? Todo el que estuvo post Segunda Guerra Mundial básicamente estuvo ahí. Estuvo por eso ahí, es de entonces, la escuela de Pero Chicago, lo que te entonces. digo es que ninguna escuela tiene sus momentos y tiene lo que dice tiene sus aplicaciones. Entonces, ¿dónde cae lo de Donald Trump? Mira, Donald Trump, yo creo que es más que nada en este momento, desde el punto de vista político, Hasta sería brega, dale. aislacionista en el sentido de que él quisiera. Es como una especie de Brexit. Proteccionista sería el término. Sí, pero aislacionismo era el término que existía a nivel político previo a la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar algo, y esto a veces uno se lo olvida debido a que los grandes países, las grandes potencias viven defendiendo el libre comercio, el liberalismo económico. Cuando le conviene. Cuando esas potencias comenzaron a desarrollarse, cerraron con aranceles su mercado interno y prohibieron inclusive la exportación de commodities, de materias primas a otros países,
porque la idea de ello era irse desarrollando, ir ganando fuerza a nivel de producción industrial para luego desarrollarse económicamente. Pasó con Francia, pasó con Inglaterra, pasó con Estados Unidos. Una vez que esos países de manera subsecuente se convertían en la potencia económica mundial porque producían los bienes industriales más baratos del mundo y exportaban a muchos países, entonces ellos liberalizaban su economía, quitaban aranceles, barreras al comercio y fomentaban o incluso exigían que otros países hicieran lo mismo, porque ya ellos le iban a vender, pues vender más barato. Claro. Inglaterra lo hizo, por ejemplo, y destruyó la industria de ropa de la India cuando era el subcontinente indio en el Imperio Británico. Entonces, eso va y viene. Los chinos lo han hecho. Pero los chinos tenían cerrado su mercado ¿Pero qué es lo interno. que está haciendo Donald Trump en materia de doctrina económica? ¿Qué es lo que está haciendo? Mi pregunta va por ahí. Antes de eso, cerrando el mercado. antes de eso, pudiera entonces, para simplificar la pregunta de Grimer, ¿el arancel es una medida de política económica conservadora, liberal, o es una herramienta que tú la usas a conveniencia? Yo creo que desde el punto de vista económico es conservador. Es conservador. Entonces pregunto ahí mismo. Ahora bien, eso Escúchame, no quiere decir que gobiernos que han sido económicamente liberales no usen los aranceles. Todos los han usado. Pregunto ahí mismo, entonces, en la misma tesitura de José La Luz. Entonces, ¿dónde quedó la teoría de la mano invisible de Adam Smith y la riqueza de las naciones, verdad? Que favorece la teoría capitalista. Entonces, que yo veo que Trump ahora más bien ha adaptado la teoría del marxismo y del manifiesto comunista, donde entonces la intervención del Estado en los procesos económicos. Bueno, de alguna manera, no es marxismo, pero es comunismo. El liberalismo económico propone comunismo. la menor intervención posible del gobierno sí. y el La mano socialismo invisible propone del control del Estado. Yo eso creo es más aquí, el monetarismo de Friedman yo creo que Trump realmente no está tratando de intervenir en los mercados. Creo que es lo opuesto desde el punto de vista de la economía americana. ¿Qué son esos aranceles entonces? Vamos Está haciendo lo opuesto. por parte, porque Que lo que está haciendo, por ejemplo, Elon Musk con el equipo de Dodge es básicamente desregularizar, eliminar el gasto público, sobre todo el gasto a nivel federal. Cuando se elimina el gasto público a nivel federal, es una reducción de las intervenciones del Estado americano en la economía americana, que es algo que desde el punto de vista de la concepción del Estado americano con su padre fundador estaba ahí. O sea, que ellos están rescatando eso. Ahora bien, el esquema... ¿Y eso es más técnico que económico? Quitar barreras burocráticas. No. Eso te afecta a los servicios Te públicos, le quita el acceso a la gente al dinero. Te afecta lo que se llama la manera de hacer negocios. Obviamente, eso que hay una regulación tiene sus razones. Quizás evitando alguna crisis o debido a alguna crisis se puso una regulación aquí en algún momento. Entonces, hay que tener cuidado cómo se va quitando. Al margen de eso, el tema de los aranceles, lo que busca en el fondo es, uno, cerrar el mercado americano a aquellos bienes que el gobierno americano, la persona de Donald Trump, entiende que van en detrimento de la producción local. Esa producción local, ellos han identificado más que nada al gobierno chino, y yo creo que sí, que tienen razón. ¿Por qué? El gobierno chino le da tierra barata a sus productores, energía barata a sus productores. La mano de obra ya es muy barata por unos desequilibrios que hay a nivel de ingresos, no pagan bien los empleadores chinos. Pero también le dan préstamos blandos subsidiados por el Estado. Le dan maquinaria que muy probablemente es subsidiada por el Estado. Entonces, si además de eso el gobierno chino mantiene cerrado, tú no puedes ir a vender al mercado chino tan fácil, tú tienes que tener autorización de ellos. Entonces, si tú tienes ese grupo de medidas altamente proteccionistas en el mercado chino y Estados Unidos le abrió su mercado, Trump lo que está haciendo es devolviendo o corrigiendo eso que sucedió hace algunos 50 años, que precisamente sucedió como respuesta de las élites americanas al comunismo que encarnaba la Unión Soviética, para evitar que China, un país tan grande, cayera bajo la influencia del comunismo soviético. De la Unión Soviética. Entonces ya desaparece en estos momentos Rusia, el heredero de la Unión Soviética, como potencia rival de Estados Unidos. La nueva potencia rival ahora es precisamente China. Entonces no es una locura. Pero, Félix, tenemos que hacer una pausa, sí. Pero yo quiero dejarte una pregunta en el aire, la misma que le hice a Dani Rodríguez. ¿Se puede dominicanizar la mano de obra dominicana? ¿Se puede norteamericanizar la mano de obra norteamericana para que produzcan los mismos productos baratos que producen los chinos? Vamos a la pausa y nos responde después. 6.5 4:20 de la tarde en este viernes
triste previo a la Semana Santa en República Dominicana y desde Santo Domingo para el mundo, el sol de la tarde, conversando con el economista Richard Medina. Le dejamos antes de la pausa una pregunta doble. ¿Se puede, antes de la tragedia del Yesel, el presidente Abinader le dio un mensaje al país y tomó unas 15 medidas, ¿verdad? Sí, 15 medidas. 15 medidas. Nada Y más la le faltó número la 11 16. de esas 15 decía que el gobierno va a dominicanizar la mano A de iniciar obra. un proceso. ¿Se puede dominicanizar la mano de obra? ¿Se pueden salvar la diferencia de costos entre el trabajador dominicano del área de construcción y agricultura y servicios con la de los haitianos en este caso? Y Estados Unidos está queriendo hacer lo mismo, tratando de atraer empresas para que fabriquen productos en los Estados Unidos y no imponerle y no tienen que pagar aranceles. ¿Se puede norteamericanizar la mano de obra y se puede dominicanizar la mano de obra? Bueno, sobre las 15 medidas, yo creo que son medidas que realmente no aportan nada. ¿Ninguna? De esas 15. Espérate, ¿ninguna? De esas ¿Buscarla? 15, de esas 15 yo identifiqué 7 que ya estaban en el plan, en el Pacto por la Nación de hace 18 meses, de octubre de 2018, de octubre de 2023. O sea, que se están anunciando ahora probablemente porque no se han implementado. Hay 3 adicionales, que aumentar el personal que está en la frontera, en migración. Que algo administrativo. Que eso es algo Está por administrativo y entrar. qué bueno que se hace. Y hay otra que me parecía, no sé, como que ya existía, que es una Procuraduría Especializada para Migración, la cual Sí. existe. Que es Anda la, pa'l que es carajo. la que está contra la trata de personas. O sea que hay 11 de las 15 medidas que o no se han hecho, o se están haciendo, o existen. ¿Y cuál tú recastarías? Mira, a mí me gusta la del observatorio. Y critico la de los hospitales y las exportaciones. Yo creo que si tú lo planteas de esa forma, tú estás diciendo que tú estás permitiendo la entrada de inmigrantes Y viola ilegales, derecho luego. inmigrantes ilegales a República Dominicana. Hay que devolver, o sea, hay que evitar que entren, no que lleguen aquí. Entonces yo creo que eso es más que nada un tente ahí para ir manejando una situación que fue tensándose el tema con la marcha en Frius. Sobre si es posible dominicanizar sectores, mano de obra de sectores que están altamente haitianizados, ¿no? Que tienen mucha mano de obra haitiana. Yo creo que es difícil, sobre todo porque esa mano de obra haitiana no solamente es menos productiva y gana menos, pero también es altamente informal. ¿Cómo menos productiva? La mano de obra haitiana es menos productiva. Si tú tienes un trabajador que no te habla el idioma, que no te es capaz de leer un documento que tú le des para hacer algo, pues es una mano de obra menos productiva. Pero depende del contexto, porque si tú la pones en una oficina es menos productiva, pero si tú la... Bueno, en a procesos que derribar dependen una de la pared. fuerza, Imagínate que tú la pones a hacer trabajo de construcción. sí, o de agricultura. Un dominicano que tenga cierta experiencia en construcción va a ser obligatoriamente más productivo que un haitiano que venga, que no domine el idioma. Pero que un y haitiano venga que de acaba Haití. de llegar, fresco, Claro. porque aquí hay haitianos que son maestros ya. Bueno, ya eso probablemente ganan más. Entonces, el que compite directamente con la mano de obra de bajo salario es ese haitiano. Es ese haitiano. Entonces, yo creo que va a ser difícil desde el punto de vista de que, uno, no hay ese control migratorio férreo que evita la llegada de ilegales, y dos, de que tampoco hay una cultura de cumplimiento de las leyes migratorias para que esa mano de obra se inserte en el trabajo. Es una mano de obra que el empleador no le paga nada, la paga básicamente el Estado. Con el caso de Estados Unidos, yo creo que es más complejo. ¿Qué pasa? Que a medida que se fue internacionalizando la producción de bienes, en una cadena de producción tú tenías bienes que iban a un país específicamente porque en ese país producir esa parte de la cadena de producción era más barato. Era más barato, claro. La mano de obra en Estados Unidos, como lo es en Inglaterra, como lo es en Alemania, como lo es en Japón, es muy cara porque es muy productiva. O sea, son gente los trabajadores de promedio son muy formados y están acostumbrados a ganar unos niveles de salario que si tú llevas la fabricación de, no sé, franelas allá, pues entonces se hace impagable. Claro. Entonces, yo creo que devolver tipos de productos que utilizan o que son muy intensivos en mano de obra va a ser muy difícil, porque la mano de obra en Estados Unidos es muy cara. Eso no quiere decir que no hayan procesos que se puedan devolverse, sobre todo aquellos que tienen mayor nivel de capital tecnológico, que es lo que en Estados Unidos abunda. Entonces yo creo que hay de mantenerse el estado actual de aranceles, que como digo, lo del 10% de todos los países creo que no va a ser así, pero sí al menos con China, pues lo que veo es que esas fábricas que están en China, de empresas americanas, europeas o canadienses, van a ir moviéndose en el tiempo a países como Vietnam
o la India, México, incluso Centroamérica y República Dominicana, China va a dejar de ser un atractor de inversión y va a tener que ellos comenzar a producir esas empresas, ponerlas a ellos y ellos vender a otros países que no sean Estados Unidos. O sea que va a haber una reconfiguración del comercio mundial. Richard, Jonathan, el mundo cambia y hace más de 30 años que República Dominicana, pese a tener un crecimiento envidiable, tiene una economía con una extraordinaria informalidad, tiene una dificultad profunda para generar una producción que incluya a la mano de obra que se va generando. Tenemos una informalidad es casi el 60%. Y los motoconchos son un ejemplo de un ejército de hombres dominicanos que no tienen formalidad ni tienen demanda para trabajar en el sector técnico. Tú que estás en Intec trabajando este tema, ¿qué dicen los economistas? ¿Cuáles son las perspectivas para que República Dominicana pueda, con su crecimiento, comenzar a generar puestos de empleo formal para los dominicanos? Mira, eso es Que no sea del Estado. hay que ver, totalmente de acuerdo, hay que ver varias cosas. Primero, reformas que debemos hacer. ¿Por qué se está generando tanto empleo informal? Quizás son costos laborales, quizás es un tema de costo de energía, quizás es un tema de costo del dinero, que aquí es bastante alto, quizás es un tema de costo de la tierra. Entonces, el gobierno lo que debe irse moviendo, y no estoy diciendo que eso va a pasar de hoy para mañana, ni de hoy para un año, es algo más de mediano plazo, a ver cuáles son esos nudos que hay que impiden que las empresas se formalicen. Segundo, creo que... Por la carga tributaria que tiene el gobierno. Eso es multifactorial. Es un exceso. Es multifactorial. La concentración de mercados, por ejemplo. Lo otro, si tú tienes empresas que, por ejemplo, de Zona Franca, que hacen dispositivos médicos, yo escribí un artículo hace unos meses sobre eso, tú puedes tener también que, aprovechando que esas empresas están fabricando dispositivos médicos, empresas locales comiencen a fabricar piezas para esos dispositivos, lo cual aquí no está pasando. O inclusive que empresas locales, aprovechando el know-how de empleados que están ahí, salgan de ahí, monten sus empresas y puedan producir bienes parecidos a esos dispositivos médicos, que sean más complejos y por lo tanto agreguen más valor. Entonces yo creo que esa parte nos ha faltado como país. Y esto va muy atado a niveles de productividad menores que muchos países, quizá de América Latina, no tanto de Centroamérica, pero sí de América Latina, de Costa Rica, de Colombia, de México, que no nos hacen tan competitivos contra ellos. Y segundo, creo que nos falta más atracción de inversión extranjera directa industrial. Nosotros tenemos mucha inversión extranjera directa que viene aquí a poner hoteles, en bienes raíces, en minería. Eso es muy bueno, ha generado muchos empleos muy buenos, ha generado mucha riqueza. Pero también yo creo que necesitamos hacer un esfuerzo por atraer industrias que vengan a producir en República Dominicana. Richard, una pregunta. El proceso histórico del desarrollo económico de China en los últimos años ha sido un golpe de suerte o fue una visión que hace 60 años tuvo Mao Zedong, porque los chinos son muy cerrados adentro con su política interna, pero son capitalistas voraces al exterior. ¿Eso fue una visión de hace 60 años o una improvisación de Xi Jinping? Porque ese desarrollo económico de China ha sido apoteósico, hay que reconocerlo. Mira, hay muchos factores que se conjugan. Yo creo que la visión la tuvo realmente Deng Xiaoping, que fue el que generó la apertura, al menos a nivel de formación de talentos hacia universidades de Estados Unidos, Inglaterra, los 90, y Europa, 80, 90. Entonces, China tiene unas características que no tienen muchos países, o los países asiáticos en general, tienen características que no tienen los países de América Latina. Primero, tienen tasas de ahorro muy altas, o sea, los hogares tienden a ahorrar. Cuando tú tienes ahorro interno, que es el ahorro de los hogares, pues tú tienes una gran cantidad de recursos disponibles para prestar para que la gente haga cosas, se endeude, compre maquinaria, etc. Eso lo ha logrado aquí la ley de la industria. No, la ley de seguridad social. Sí, ese ahorro es obligatorio, un ahorro claro compulsivo que sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, tienes eso. Los chinos, después de la Revolución Cultural de Mao, sí, como quien dice, homogenizaron el país, en el sentido de que antes eran muchas tribus diferentes, comunidades diferentes. Sí. Ahora es una sola China, se habla un solo idioma. Bueno, cuando Mao llegó al poder eran 1000 dialectos. Claro, era la etnia Han era la predominante, pero todo el resto era muy difícil tú formar un país. Entonces, yo creo que con la Revolución Cultural se hizo. Y lo último es que, hay que decirlo, los chinos aplicaron política industrial, cerraron su economía, aplicando aranceles, aplicando una serie de restricciones al comercio,
que le permitió, por su tamaño, una economía muy grande, Crear un mercado interno dinámico que generara empresas que fueran creciendo y luego salieran a competir. Richard, bajando al patio, ¿qué ha pasado con la República Dominicana, número uno, que solamente tiene una balanza comercial con un superávit con Haití, que no es un país, que es un estado fallido? Y número dos, ¿qué ha pasado con la economía dominicana, que se ha ralentizado y que los pronósticos hablaban de 5 y que el propio Banco Central tuvo que emitir y bajarla? Pero tú dices que República Dominicana solamente tiene una balanza comercial positiva con Haití. ¿Solamente con Haití? No. ¿Con qué otro país? Bueno, nos podría aclarar. No, nosotros somos líderes regionales en producción No, de pollo. tú puedes ser producción de líder cerdo, regional, pero producción de café, de tabaco. sí, pero muchísimos en países. balanza Nicaragua. comercial con el país hay que ver cómo le va. Vamos a ver. No, yo Vamos a no ver. tengo el dato, No, pero sí yo sé no lo que tengo sí tampoco, sé que, pero sí sé no. que tenemos nada más, o sea, tenemos el superávit, o sea, le vendemos más a Haití de lo que le compramos. Sí. A Haití, Y a Cuba también. probablemente a Cuba, aunque hay el comercio muy poco, pero también donde 10 nosotros millones de mandamos el oro a refinar, Sí. sea Canadá o creo que Suiza o la India, automáticamente nos vamos a tener un superávit. Por el tema del oro. Por el tema del oro. O sea, Claro. son dos Sí. países, son dos países. Ahora, no tengo el dato, no te quiero decir, son Más nada más dos fa- más países, fácil. pero son Interesante, pocos. Más fácil, entonces, Pero más son fácil, pocos, más son fácil. pocos. Déjame Con los buscar, países del lo voy a DERECAFTA, ¿con cuál tenemos una balanza comercial El dato, Lo voy a buscar. con superávit? el Del dato te- DERECAFTA. el dato te lo debo. Ahora, de por qué pasa eso, bueno, República Dominicana, lamentablemente, yo creo que no hizo la transición de cuando dependíamos del monocultivo, que era el caña de azúcar para exportación. No pudo diversificar su economía de manera adecuada y orientarla a la exportación. Aquello de la industrialización por sustitución de importaciones, al final no nos generó nosotros industria lo suficientemente grandes, ¿no? Con un mercado grande para poder competir. Nosotros nos saltamos un proceso en el proceso Bueno, de se la puede ver así, industrialización y se demás, puede sí, ver sí. así, se puede ver así, pero lamentablemente no tenemos un conglomerado de empresas que haga eso. Sí tenemos casos, tú sabes, específicos. La cerveza se vende fuera, Rowe es una empresa El que tabaco. vende medicamentos, el tabaco es un caso de éxito, Zona Franca es un caso de éxito, empresas nacionales han podido irse y vender fuera también, pero no es lo suficientemente fuerte para tú decir que tenemos un aparato exportador que realmente venza a lo de todo Centroamérica, Colombia, Sí. esos países. Entonces yo creo que ahí han venido varias cosas, Y sobre la tasa de economía. interés, Sí. interés alta Cerramos Sí, con y- Grimer. Gracias. y un tema cambiario que Pero se antes arrastró de los... No, lo de ningún la antes de economía. ya. Pero escúchame, lo de la economía, ¿por qué ha bajado? La economía iba en mala. Estos opositores La están economía- No, dando pero vamos a ver, pero déjalo que él hable, déjalo hablar. La invitado. economía- Ustedes son aliados. Ustedes son aliados. Le pregunté a... La a economía mi- es mala. Perdón, Richard, le pregunté a mi inteligencia artificial de pago, a Gemini de Google, ¿con cuáles países República Dominicana tiene una balanza comercial positiva? Dice Con ella, Haití. Haití, Ajá. Holanda, Sí. Suiza, Puerto Rico. Sí. Otros países del Caribe, Jamaica, Trinidad y Tobago, Islas Menores, la India. Entonces le digo yo, dame los datos que sustenten esa respuesta. Entonces aquí está. Sí. Haití, exportaciones 1.040 millones de dólares. Importaciones 13 millones. Ninguno del DERECAFTA. Suiza, Porque 860 millones de exportaciones y le compramos a ellos 38 millones. India le vendemos 700 millones, le compramos 375. Holanda le vendemos 480 millones, le compramos 201. Y así sigue la Pero lista. ninguno del DERECAFTA. No, creo que decía. no, tú no Ninguno. hablaste de DERECAFTA. No, por las ustedes sí. Yo la Ah, hice tú la antes, ajustaste, ahora la ustedes. ajustaste, la Al DERECAFTA, que ajustaste con ninguna ahora. Nosotros tenemos. tenemos una balanza comercial con mucho. Don Richard. Contigo El terminamos. Pero responde lo de la profesor- economía Qué buena primero, entrevista, lo de la Richard. economía responde que El se pro- ralentizó. Sí, se ha ralentizado. Tenemos una situación donde Explícale a Jonathan que dice que Oye, no. pero la inteligencia artificial es íbamos brutal. a crecer 5 Sí. antes de los aranceles, para que no vengan después a Sí. decir que fue por los aranceles. Ya la perspectiva de crecimiento es alrededor de 3. Dos efectos. Uno, como dije, el Banco Central ha tenido que mantener tasa de interés elevada en República Dominicana porque siguen elevadas en Estados Unidos. En ese contexto, quizás lo que el gobierno debió hacer fue incrementar el gasto de obras públicas para dinamizar la economía. Ah, entonces Pero keynesianismo. el gobierno no lo hizo, no lo ha hecho porque no tiene los recursos para ello. Está gastando mucho en pago de intereses, pago de nómina, pago de pensiones y subsidio eléctrico. Y hay poco Pago de dinero, pensiones. hay subsidio eléctrico, hay pocos recursos para gasto de obras de El infraestructura. Tenemos que profesor hacer un Daniel cambio, por Toribio, favor, profesor Daniel Toribio, dijo que la tasa del Daniel dólar, Toribio. el profesor maestro del Daniel, CES. el maestro, Diablo. el sensei, Sí, de- del Consejo sensei. Económico Social. Oye, me dijo que Sociólogo. la tasa del dólar al final de este año iba a terminar entre 69 y 72 por 1.
El economista Luna Valiente le respondió diciéndole exagerado y no sé cuántas cosas le dijo. Y entonces Daniel Toribio repostó y dijo, yo mantengo que la tasa del dólar... No, Daniel va- Toribio, revisa. No, es que tú estás Daniel hablando. Toribio. Ay, Toribio, el que era rector de El que usted. está en el Banreserva. Sí. Daniel Toribio, el que estaba en el Toribio, el Banreserva, profesor... Toribio, como Rafael 200 Toribio. El años. profesor... Sí, Rafael Toribio otro, sí. Rafael Daniel Toribio. Toribio. Hay Daniel y Daniel, Rafael. el de- Daniel no, no, no. Toribio. Daniel y Rafael. No, no. Daniel estaba en el Banco de Reservas. Claro. Daniel Toribio. O sea, Ahora, ok. reitero, a ver Sí. qué usted piensa. Que la tasa del dólar al final de este año va a terminar entre 69 y 72 ¿Cómo tú quieres por que uno. esté? No. Ay, No. no, Yo no, soy un no. hombre- Mira, no, yo soy coño, un hombre de estamos en Estado. este debate tan. Sí, lo van a alto añadir, nivel, lo vamos. vamos a. Vamos. Dale, Richard, Yo vamos creo a terminar con que eso. yo creo que es muy, obviamente. Daniel Toribio, que lo dijo. Don Daniel Toribio es un economista Ah. consagrado. Sí, don Toribio, espérate, fue funcionario, fue ministro de Hacienda y, bueno, y director del Banco de Reserva. Y Dirigente está político. actualizado ideológicamente, Daniel No es un Toribio. loco. Ah, pero lo van a Es una- desbaratar es ahora. una- di que es porque una persona él con tiró mucha- unos números, con no se lleve. Es una don persona Richard. con mucha Eso más no fue experiencia bien. que yo. Ahora bien, yo no veo que sea tan elevado. Está bajando. Por lo siguiente, el dólar, el precio del dólar es como el precio de una mercancía. Así es. Si hay mucha demanda, pues entonces el precio sube. Si hay poca demanda, el precio baja. El Banco Central puede manejar la demanda de dólares que hay y lo hace retirando pesos de la economía, que es algo que tiene 3 semanas haciendo. Por eso ha bajado ligeramente la prima del dólar. ¿Cómo lo hace? Aumentando Lo hace, los tipos de imagina- interés. lo hace aumentando los tipos de interés, pero emitiendo unos bonos, se llaman notas de renta fija, a una tasa de interés más alta. Entonces, gente que tiene dinero en pesos en la economía, Va e que, invierte. que hubiese pensado comprar quizás dólares, pues lo que hace es que lo coloca en esas notas de renta fija y el Banco Central le da la nota y saca dinero. Entonces hay menos peso en la economía. Está bien, pero Daniel Toribio se la jugó. El líder, es que ya yo te dije que ¿En era la cuándo va a última terminar? pregunta, hermano, No, pero es porque que yo ya no te terminamos. puedo decir, tiene edad, yo no no te tiene puedo que- decir, bueno, no te ya. puedo hacer una Señores, una vamos a proyección. darle un aplauso a Richard Medina Excelente, porque excelente. sí, así es que debe ser la gente. Excelente, Está suficientemente explícita para que la Joven con, audiencia joven con, comprenda los joven con conceptos. promesa, ¿eh? Joven con promesa. Vamos a volver Promesa a no es invitarlo. realidad, ya, Señores, realidad, promesa. gracias, Richard. Vamos a hacer un cambio y volvemos.